Pastor, sea usted muy bienvenido a la casa de oración, ¿cierto? Donde está el Espíritu Santo, está el Señor. Amén. Y queremos conocer un poquito del pastor Jean Pluvier, que viene de Brasil, ¿cierto? Pastor, su nombre completo, de su esposa, su familia. Amém. Para que lo conozcan nuestros televidentes, Amém. nuestros hermanos. Bendiciones, pastor. Un gusto en poder estar aquí. Mi nombre es Jean Carlos Pluvier Guimarães. Y mi esposa se llama Shirley Figueiredo Guimarães. Por la misericordia de Dios, nosotros somos pastores, ¿cierto? De la Asamblea de Dios allá en Brasil, en Río de Janeiro. Pero acá en Chile nosotros estamos mencionando, pastoreando una iglesia que se queda en la comuna de Puente Alto. Amén. Y pastor, hoy día, ¿cómo ustedes están trabajando con todo esto, el tema del coronavirus? Muchas iglesias están cerradas, pero ustedes siguen trabajando. ¿Cómo siguen trabajando, pastor? Que yo lo he visto en las redes sociales. ¿Cuál es el sistema que están operando hoy día? Bueno, nosotros estamos realizando, ¿cierto?, los cultos a través en el Facebook online y también a través de la aplicación Google Meet. Y de eso nosotros solamente realizamos en el día de domingo. Y en la iglesia nosotros realizamos en el día martes y viernes. Martes y viernes. Sí. Así es que de la comuna de Puente Alto. Así es que los que están en Puente Alto, el pastor Jean Pluvier. Pastor, y también ustedes están haciendo una escuela bíblica. Es una escuela bíblica en el día martes. El día martes. En el día martes, en la iglesia. En la misma iglesia. Sí. Y eso, ¿cómo está funcionando a través de alguna página especial? Porque hay muchos hermanos que miran la televisión, ¿cierto? Y si están en ese lugar, pueden también inscribirse. Sí, sí. En el día martes nosotros realizamos los estudios bíblicos, ¿cierto? A través del Facebook en la página de la iglesia que se llama Templo Siloé. Ahí nosotros estamos realizando los estudios bíblicos de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Ya, es una iglesia muy bonita la que está ahí en Puente Alto. Sí. Está en la calle Izaguirre. Sí, Avenida Izaguirre 685. Así que los hermanos que a lo mejor no van a ningún lugar, ahí hay una iglesia en Izaguirre, donde está nuestro pastor Jean, ¿cierto? Y le vamos a mandar un saludo también al hermano José Castro. ¿cierto? Envío un gran abrazo, un saludo grande. La familia Castro, José Castro, diaconisa Cláudia Castañeda, juntamente con su hija Jocelyn Castro. Que Dios le bendiga, un abrazo grande y un gran saludo. Sí, ellos son un gran aporte en la obra, ¿cierto? Yo veo que ellos están ahí, su hijo está en el coro, tocando. Sí, en el coro, sí. Está el diácono José Castro, ¿cierto? Sí. Un gran hermano. Así es que el Señor siga bendiciendo esa obra. Y pastor, ¿y usted cuánto tiempo llegó acá a Chile? Ya hizo ya 3 años. Tres Que años. yo y mi esposa ya estamos acá en Chile misionando, predicando la palabra del Señor y capacitando, preparando obreiro para la obra del Señor. Amén. Pastor, y en su familia, ¿cierto? Su bebé es pequeñito, Samuel, Sí, chileno, nació acá en Chile. nació en Chile. Sí, ahora va ya a cumplir 7 meses. 7 meses. 7 meses. Ya tiene raíces aquí en Chile. Sí, es chileno. Es chileno. Muy bonito. Y allá en Brasil, pastor, ¿qué misión era la que estaba usted allá? Bueno, nosotros pertenecemos a la Asamblea de Dios en Brasil, que se queda en Río de Janeiro. Nuestro pastor presidente se llama Pastor Celso Brasil. Celso Brasil. Sí. Bueno, yo estudié también en la asamblea, pero acá en Chile, en el instituto, antiguamente. Y bueno, son lindos recuerdos que uno va pasando etapas, ¿cierto?, de estudio. Y la bendición, ¿cierto?, es grande para los que confían en nuestro Señor. Y yo encuentro que usted es un pastor joven. Porque, ¿cuántos años tiene este pastor? 29. 29 años. 29. Sí, pues, bueno, todos dicen, pucha, los pastores son... Uno va y dice, chuta, va a estar con una persona de edad, y un pastor joven muchas veces dice, bueno, hay que seguir ayudando. ¿Y usted es joven también? Muchas gracias, pastor. Bueno, pero estamos reunidos siempre unánime. Amén. Yo lo conocí por intermedio del diácono
el hermano José Castro, y que me invitó allá a su iglesia y lo conocí a usted. Así que el Señor a veces nos mueve para diferentes lugares y hoy día estamos junto a nuestro pastor Jean Paul del Ministerio Evangelístico Pasión por el Alma. Por almas. Por el alma. Aí nosotros estamos trabajando, desarrollando un trabajo para el crecimiento de la iglesia. Y también incluso por la misericordia de Dios levanté un instituto bíblico que se llama Teología Pentecostal, creciendo en gracia y conocimiento. Yo estoy haciendo solamente, por cuenta de esta pandemia, realizando solamente online, a través de aplicación Zoom. Muy bien. Ahora nosotros vamos ya a iniciar la clase en el día 5, en el día lunes. Ya tenemos ya 10 alumnos. 10 alumnos. 10 alumnos. ¿Qué le diría usted a los jóvenes, a esos hermanos que nos están viendo hoy día en pantalla? Hay muchos jóvenes que dicen, pucha, yo tengo 29 años y el Señor me llamó. ¿Qué les podría usted? Sí, y de verdad los jóvenes tienen mucha fuerza, tienen muchas ganas, ¿cierto? En la presencia de Dios. Es siempre bueno tener el conocimiento de la palabra del Señor. Todos los personajes de la Biblia Sagrada fueron llamados desde su mocidad, desde su juventud. Cierto ejemplo, David, un muchacho, un joven que tenía solamente 17 años, Dios llamó por un verdadero llamado. Entonces yo quiero decir para todos los jóvenes, así como Dios lo hizo en la vida de David, Dios también estará haciendo en esta generación en el día de hoy. Prepárate, joven, porque Dios quiere te usar como profeta en esta nación. Amén. Pero Pastor Jean Bluvier, un nombre medio entrado, pero ya nos vamos a acostumbrar. Usted nos trae un lindo mensaje hoy día, Pastor, porque uno siente cuando la palabra se acerca, uno siente el Espíritu Santo como empieza a florecer por dentro de uno, ¿cierto? Y uno siente la presencia del Señor. Amén. Pastor Jean tiene la oportunidad para que nos lleve en el mensaje de este día. Ya, Pastor Sergio, y ya antemano, antes de iniciar el mensaje, yo quiero agradecer primeramente a mi bueno Dios, ¿cierto? Por esta oportunidad que el Señor tiene me dado y me ha agraciado en poder predicar la palabra del Señor y también está en esta entrevista, ¿cierto? Y agradecer también al Pastor Sergio. Gracias, Pastor Sergio, por esta invitación y por ese voto de confiabilidad en mi persona en poder estar transmitiendo, predicando la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, yo tengo un mensaje de Dios para su vida, para su corazón. Amén. Abre la puerta de su corazón para escuchar la voz de Dios. Amén. Yo quiero dejar un pequeño mensaje que se encuentra en el libro del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? En el Evangelio que escribió evangelista San Mateo. Amén. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 y versículo 1, versículo 2 y también versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. E abrindo sua boca, les ensinava, dizendo: Bienaventurados los pobres en espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amém? Bueno, eu dejo esse texto, certo? E eu quero trazer um mensagem, certo? Dentro desse capítulo 5, um tema para mi sermão, que é o sermão del monte, las bienaventuranças. Amém? Eu quero solamente falar de dos, certo? Bienaventuranças, solamente no versículo 2, certo? No versículo 3 e também no versículo 7. Amém? Aí está o tema para mi sermão el dia de hoje, el sermão del monte, las bienaventuranças. Bueno, mis hermanos, nosotros estamos adelante de la palabra del Señor, que
es nuestro alimento espiritual. ¿Por qué yo hablo eso, alimento espiritual? Jesucristo estava, certo, em um deserto. Isto habla no livro de São Mateus, capítulo 4, e também no livro de São Lucas, capítulo 4, que habla sobre a tentação de Jesucristo. Jesucristo foi tentado em um deserto, certo, por Satanás durante 40 dias e 40 noites. E o diabo se apresentou delante de Jesucristo e disse: se tu eres el Hijo de Deus, transforme essa pedra em pão. Ojo com isto, Jesucristo estava em la bendição. Jesucristo estava em ayuno. Jesucristo venció la tentação, el deserto, venció el diabo a través de la palabra de Deus. Isto é muito importante. Aleluia, vencer la tentação de las pruebas a través de la palabra de Deus. Jesucristo venció dizendo el diabo: nem solo de pão viverá el hombre, pero sim de toda palavra que sale de la boca de Deus. Esta palavra que eu estou predicando para todos vocês, a todos que estão me ouvindo, a todos que estão me escutando, certo, en esta tarde. Bueno, mis hermanos, a palavra bem-aventurado se refere ao estado bendecido de aqueles que por sua relação, certo, com Jesucristo e sua palavra, receberam de Deus o cuidado, o amor, a salvação e sua presença diária. Pero todos nós sabemos que há certas condições necessárias para receber o reino de Deus. Agora, para recebê-las, nós temos que viver segundo os patrones revelados em suas santas escrituras e não viver os patrones del mundo que eu estou falando, o mundo del pecado, o mundo de la prostituição, o mundo del diablo. Pero todos nós temos que viver segundo os patrones revelados por Deus. Aleluya, para recibirmos el reino de Dios en nuestra vida. Como por ejemplo, uno de los personajes de la Biblia Sagrada, llamado Josué, en el capítulo 1 y en el versículo 8. Josué aquí guardó la palabra de Dios y nunca se apartó de la ley, nunca se apartó de los mandamientos de Dios. Él aplicó. Ahora, pastor Jean Pluvier, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave en poder tener una vida bendecida, un ministerio por excelencia, una vida sana, una vida espiritual saludable? Lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente leer la Biblia, sino aplicar, vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Amém? Se usted fijar, mis hermanos, que dentro desse texto e contexto, como por exemplo, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 desse mesmo livro de São Mateus, Jesucristo vai falar de 3 tipos de princípio. Número 1, princípio ético, princípio moral e também princípio espiritual. Aqui, mis hermanos, Jesus está justamente no monte. Jesucristo não solamente está predicando, pero sim ensinando a seus discípulos e também a multitud. Nesse momento, então, eu vejo os cristianos, certo? Ou seja, aqui Jesus está predicando para gente que é cidadão do reino de Deus, como nós somos cidadãos do reino de Deus, reino de los cielos. Agora eu quero falar algo, existe duas palavras distintas, reino de Deus e reino del mundo. São distintos, não são iguais. São diferentes, reino de Deus e reino del mundo. Certo? Cada um tem sua função. Exemplo, como funciona o reino del mundo? Funciona assim. Lo que você hace por mim, eu também vou fazer por você. Ou seja, proveito próprio. Você está comigo, tendo esta amistad, porque eu tenho algo para te oferecer. Assim é a função del reino del mundo. Agora,
se usted pelea comigo, eu também vou pelear com você. Esta é a função do reino del mundo. Se você não me perdonar, eu também não vou te perdonar. Esta é a função del mundo. Agora, como funciona, pastor, o reino de Deus, o reino de los cielos? Funciona assim. Lo que Jesus hizo por mim, isso vou fazer por você. Se Jesus tem misericórdia de mim, isso também vou ter misericórdia de você. Se Jesus me perdonou, certo? Se Jesus me perdonou, isso também vou perdonar. Amém? Então, esta é a enseñança que Jesus estava ensinando, certo, a seus discípulos e também a multitud. Amém? Glória a Deus. Então, se Jesus Cristo estava ensinando, então, se justamente no versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, há uma gomita aí, porque de ellos é o reino de los cielos. Reino de los cielos e reino de Deus, certo, não são diferentes, são iguais. Reino de Deus e reino de los cielos, certo, é o mesmo. Amém? Então, se Jesus Cristo dijo aqui, é a palavra de nosso Maestro, é a palavra de Jesus, dizendo: bem-aventurados los pobres em espírito. Se você fijar, meus irmãos, que a palavra bem-aventurado significa ser feliz, bendecido, contento, mais que feliz. Vamos colocar esta palavra aqui no lugar de bem-aventurados, ou seja, bendecido los pobres em espírito. Contento, mais que feliz, são os pobres em espírito. ¿Por quê? Porque ellos es el reino de los cielos. Agora, qual é o idioma que Jesus falou aqui no Sermão del Monte? O idioma que Jesus falou aqui é o idioma arameu. Se você fijar a palavra pobre em espírito, no idioma arameu quer dizer anavé ruá, ou seja, pobre em espírito. Ou seja, existe dentro do Novo Testamento duas palavras gregas, certo? A palavra pobre. Número 1, uma pessoa, certo, que não tem luz, não tem riqueza, pero ella tem lo básico, é que nunca passa hambre. Segundo ponto, é que Jesus menciona em la parábola del rico e Lázaro, ou seja, el mendigo, no capítulo, certo, 16, no livro de São Lucas, versículo 20, diz assim: havia também mendigo, aleluia, chamado Lázaro, que estava echado a la puerta de aquel lleno de llaga. Então significa que esta palavra grega, certo, pobre em espírito, é quando uma pessoa se inclina, se prostra, se encurva. Então significa que pobre em espírito são aqueles que reconhecem seus erros. Oh, aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Então, se pobre em espírito são aqueles que reconhecem seu pecado. Eu não estou falando de alguém que tem grado de conhecimento. São aqueles que se humilham adelante de Deus e golpeiam em seu peito dizendo: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, perdona-me. Pero onde está escrito isto, pastor Jan? Eu vou te mostrar na Bíblia. No livro de São Lucas, esse mesmo livro, no capítulo 18, mira o que vai dizer no versículo 10. Dois homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava consigo mesmo de esta maneira: Deus, te dou graças porque não sou como os outros homens, ladrones, injustos, adúlteros, nem aun como este publicano. Ayuno 2 vezes a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano,
publicano, estando lejos, mira a oração de um publicano. Não queria nem aún alçar os olhos aos cielos, sino que se golpeava en el pecho dizendo: Deus, sé propício a mim, pecador. Quem descendeu justificado? El fariseu, a oração del fariseu, ou foi a oração de um publicano? É lógico, a oração del publicano. Por quê? Porque foi uma oração de inclinação, que se prostra, que se humilha. Então, aqueles que fazem isso, descendem para sua própria casa, justificado por Deus. Aí está o secreto, a clave, o que Jesus havia ensinado a seus discípulos e a multitud, pobre em espírito. São aqueles que se curvam adelante de toda autoridade divina. Amém? Nós temos que quitar toda nossa soberbia, nosso egocentrismo e viver segundo os patrones revelados por Deus em suas santas escrituras sagradas. Amém? Então, se pobre em espírito são aqueles que se humilham. Amém? Glória a Deus. E há uma bendição, porque de ellos, certo, es el reino de los cielos. Pero todos os personagens da Bíblia Sagrada se prostraram, se encurvaram adelante de toda autoridade divina, como por exemplo, rei Salomão, certo? Em las crônicas, quando Salomão se prostra, ora, se humilha adelante de Deus, o que acontece? El fuego, la glória de Deus desciende e llena toda a casa. E segundo a Bíblia, habla que nem os sacerdotes não conseguiu se manter de pé. Tamanho foi a glória de Deus, tamanho foi aleluia, tamanho foi avivamento que descendeu sobre a vida de eles. Como nós devemos trazer a presença de Deus? Como nós devemos ser um provocador de avivamento? Certo? É quando nós nos prostramos, é quando nós, certo, nos encurvamos, nos humilhamos adelante de toda autoridade divina. Como, por exemplo, também a mulher del flujo de sangue. Ella foi hasta Jesus se prostrando. Ella se inclinou adelante de Jesus. Quando ella mira para nosso Maestro, quando ella mira para Jesus e dijo assim: se eu apenas tocar em su manto, eu serei sanada. E ella foi, creyendo, pero se prostrando, se humilhando, porque ella necessitava. Ella necessitava. Ella se prostrou adelante de Jesus e ella foi sanada. E Jesus Cristo dijo: alguém me tocou, porque de mim salió poder. E o discípulo chamado Pedro dijo para Jesus: Maestro, há muita gente, a multitud está em seu alrededor, e você habla, quem te tocou? E Jesus Cristo dijo: não, esta porque foi diferente, porque de mim salió poder. Então, isso significa, meus irmãos, quando uma pessoa vai hasta Jesus e se prostra, aleluia, a pessoa é sanada para a glória de Deus. Então, bem-aventurados los anaverroá, ou seja, bem-aventurados pobres em espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra anavei significa pobre. Aqueles que se curvam são os que são humildes. E a palavra ruá quer dizer espírito, quer dizer sopro. Essa palavra espírito, que quer dizer também sopro, é o mesmo que aconteceu no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vade do hueso seco. O profeta Ezequiel foi levado por el Espírito de Deus a um vade de hueso seco. ¿Para quê? Para profetizar vida, para profetizar avivamento, oh, glória a Deus, para profetizar restauração, aonde não havia restauração, aonde não havia vida e aonde não havia avivamento. Então, se Deus falou
lo siguiente con el profeta: Hijo del hombre, profetiza sobre este valle. Oí la palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. Pero ¿cómo los muertos pueden escuchar la palabra de Jehová? Porque está muerto. Pero ¿por qué el profeta dijo: oí palabra de Jehová? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios que yo estoy predicando trae restauración, trae sanidad, trae vida, trae avivamiento, trae fuego. ¿Por qué fuego? Porque Dios dijo para el profeta llorón, que se llama profeta Jeremías: Jeremías, mis palabras son palabras de fuego. Es la palabra que yo estoy predicando, es la palabra que trae vida, que da vida. Glória a Deus. Então, o profeta Ezequiel profetizou vida. Hueso seco, oí palavra de Jeová. Mira, mis hermanos, não é a palavra de um doctor, de los médicos. Los doctores, los médicos, não têm como trazer uma solução. Deus, escute isso, Deus não é o problema. Deus é a solução para o problema. Quem é então o problema? Somos nós outros. Então, Jesus é a solução para nosso problema. Glória a Deus. Então, é a palavra de Jeová. É o dueño de la vida, mis hermanos, que entrou dentro del valle de hueso seco e ressuscitou. Glória a Deus. Ou seja, isso significa que a última palavra não é de los médicos. A última palavra não é de los doctores. A última palavra não é de los pastores. A última palavra não é de los misioneros. Pero a última palavra é de Deus. Se os médicos se os médicos hablam, vai morrer. Pero Deus está dizendo, vai viver. Amém? Porque según não a palavra de los médicos, pero sim según a palavra de Deus. Amém? Então, se ruá, espírito, vento, que soplou dentro desse vale do hueso seco e trajo vida. Então, bem-aventurados os pobres en espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados los misericordiosos, porque ellos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados los misericordiosos, porque ellos alcançarão misericórdia. Quer alcançar misericórdia? Tenha misericórdia de um. Glória a Deus, aí está o secreto, a clave. Assim como Cristo tem misericórdia de nós também temos que ter misericórdia. Assim como Cristo nos perdonou, nós também temos que perdonar. Eu havia falado de los 3 tipos de princípios, certo? Que está no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que habla princípio ético, princípio moral e também o princípio espiritual. Como, por exemplo, regalar limosna, que habla no capítulo 6. Há muita gente que pensa assim, mira, eu vou bendecir a la gente e eu vou ser salvo. Eu vou bendecir a la gente, certo? Eu vou fazer uma obra de caridade, de amor, e vou ser salvo. Pero a obra que nós hacemos, regalar, bendecir a la gente, isso não significa que você vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que a salvação não é por las obras, pero sim por la gracia, por la fé em Cristo Jesus. Glória a Deus.
Entonces, esos son los principios que Jesús habló aquí, los principios ético, moral y también la espiritual. Yo predico la palabra del Señor, eso no significa que usted va a ser, cierto, salvo. Porque, por lo tanto, Jesucristo dijo, Señor, profetizé en su nombre, prediqué en su nombre, sané los enfermos en su nombre, eché fuera los demonios. Y lo que Jesucristo va a decir, apartaos de mí. Entonces, eso Jesucristo estará hablando de los líderes, ¿cierto? A todos los que predican la palabra del Señor. Lo que Jesús aquí, para mí, finalizar ese sermón, el sermón del monte, las bienaventuranzas, es que Jesús quiere que todos nosotros no solamente leyamos la palabra del Señor, sino guardamos en la tabla de nuestro corazón. No solamente, mis hermanos, caminar en la calle con la Biblia debajo de los brazos y decir, oiga, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero no tiene la palabra del Señor dentro de su corazón. Lo más importante es que tengamos, cierto, la palabra del Señor en nuestra vida. No solamente leer, sino aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Quiere tener una vida, un ministerio por excelencia, una vida espiritual saludable? Aplique lo que está escrito. Viva lo que está escrito y predica lo que está escrito. Predica la verdad. Amén. Que Dios les bendiga. Amém. Paz del Senhor. Oremos. Amém. Oremos ao Senhor, amém, por esta palavra. Amém. E a todos que estão nos escutando. Assim amém. Coloca as mãos sobre seu coração que nós outros vamos estar orando. Você que está enfermo, assim Jesus vai sanar. Amém, em nome de Jesus. Padre, graças por esta palavra, Senhor. Amém. Senhor, esta palavra não é minha, mas esta palavra é tua. É uma palavra de poder, é uma palavra que sana, é uma palavra, Senhor, que restaura, Senhor. Padre, que esta palavra venga estar a cada coração de mis hermanos, Senhor, que estão nos escutando. Senhor, graças por tudo, por la presença de Su Espírito Santo. Aqueles que estão, Senhor, aleluia, nos escutando. Aqueles que estão enfermos, sana, Senhor, nesse momento. En el nombre de Jesús. Y yo repreendo todo espíritu de la enfermedad. Yo te ordeno ahora, en el nombre de Jesús, sale de este cuerpo. Espíritu de la enfermedad espiritual y física, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Nombre que está arriba de todos los nombres. Nombre que tiene poder y autoridad. Nombre, Señor, aleluya, que está arriba de todos los nombres. Amém. Senhor, dijo su palavra que em su nombre echamos fora los demônios e em su nombre sanaremos los enfermos. Padre, e eu bendigo, Senhor, sua igreja em nome de Jesus. Graças, Senhor, por esta nação de Chile. Bendice, Senhor, esta nação. Venga com su avivamento sobre esse lugar, sobre esta nação. Pero não somente nesta nação, pero todas as nações. Levanta profeta del Senhor para esta nação, para profetizar vida, para profetizar avivamento, para profetizar restauração em nome de Jesus. Assim eu te oro, já te agradeço em nome de Jesus, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Muchas gracias, Pastor Jan. Que el Señor siga bendiciendo el ministerio, que el Señor lo ha puesto ahí en ese lugar. Y denle unos saludos a los hermanos que Amén. Lo están viendo. Já. Puede despedirse de su papá, que recién lo estaba llamando de Brasil. Sim, eu quero enviar um abraço muito grande, certo? Para minha esposa, pastora Shirley, pastora missioneira, Shirley Guimarães, certo? Um beijo muito grande e também um beijo em meu filho, Samuel Esteban. Amém? Um abraço grande. E eu quero também saludar a meu pastor presidente das Assembleias de Deus em Brasil, em Rio de Janeiro, pastor Celso Brasil. Um abraço grande, meu pastor. E também saludar a meu pastor também acá em Chile, pastor presidente, pastor Vítor Concha Merino, que é do Ministério Evangelístico e Missioneiro Pasión por las Almas, e a todos os hermanos da Igreja de Templo Siloé, certo? Um abraço grande, que Deus les bendiga. E a todos que estão nos escutando. Amém? Glória a Deus. Bendiciones.
Muchas gracias, Pastor Jan. Esperamos volver a tenerlo entregando un mensaje, ¿cierto?, que nos trae de salvación para todos nuestros televidentes, y yo sé que es de gran bendición cada día. Así que el Señor lo bendiga, lo cuide, lo guarde. Le damos un abrazo y gracias por seguir en nuestro canal Televisión Nacional Evangélica, que llega a lo ancho y a lo largo de todo nuestro país, todas las páginas de las redes sociales a nivel mundial. Así es que gracias por seguir en esta sintonía. Hemos escuchado a nuestro pastor Jean Pluvier, que nos trajo un lindo mensaje, ¿cierto? Porque, como la palabra dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Quizás hoy día hay personas que están pasando, yo sé, necesidad económica, de salud, pero siempre tenemos que confiar en nuestro Señor, que Él es el que nos abre todas las cosas y son para bien. Así es que les damos un fuerte abrazo, pero si esta palabra fue de bendición para usted, quiero que repita esta oración conmigo. Si usted nunca ha confesado que Jesús es su Salvador, repita conmigo, usted, hermano televidente. Padre, en este día te reconozco como mi Salvador personal y declaro con mi boca que Jesucristo es mi Salvador. Con estas palabras, mis queridos hermanos televidentes, quiero que ustedes acepten a Cristo y caminen con la voluntad de Dios, como decía la palabra. No necesariamente tenemos que estar con la Biblia en el brazo, sino que tenemos que llevar la palabra en nuestro corazón. Así es que, mi querido hermano, yo le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy un beso, un abrazo y lo esperamos en otra oportunidad, y que el Señor les bendiga grandemente a todos nuestros televidentes. Amén.